Así termina la historia. Ahora, algo personal que en realidad pondré al comienzo del video, aunque lo estoy filmando al final. Estamos por encima de las piedras del santuario, repito, estamos por encima del santuario de la primera casa de Dios en la tierra prometida. La línea que me guió desde que comencé este proyecto es de que mi contenido debe ser el más serio, profesional y creativo que se pueda, porque la Biblia no es un libro mío, sino el libro de mi pueblo, de todos ustedes. Esta responsabilidad me obliga a no improvisar, a no decir cosas por decir sin antes verificarlas, cosas que no se pueden demostrar. Muchos de ustedes me han pedido en reiteradas ocasiones que el material es demasiado elevado para que lo entiendan los jóvenes, ni que hablar de los niños, y que es una lástima. Es verdad, a todos ellos siempre les respondí de que yo no estaba dispuesto a enseñar Biblia a niños o a jóvenes. Es más, creo que la Biblia no fue escrita para niños o jóvenes, ya que el idioma en el que está escrita ellos no lo entienden y no pueden interpretarlo por sí solos. Si, por ejemplo, en mi país no se traduce el hebreo bíblico al moderno, yo soy de los que piensa que al leerlo, ellos, los niños, lo ven como jeringoso o como una pila de palabras insignificantes. Lo que les quiero decir es que algo en mi forma de pensar cambió, en especial por lo que ustedes me escriben o lo que pasa aquí en mi país, en los colegios, que los niños pasaron a odiar, y con razón, a estudiar la Biblia. Quien ve cómo se les enseña sabe de lo que hablo. Y quien es padre de niños chiquitos o jóvenes que quieren enseñar Biblia, supongo que también saben de lo que estoy diciendo. Este video va a ser un experimento en el que voy a intentar hablarle a ellos, a los niños, a los jóvenes, bajar el nivel para adaptarlo a las nuevas generaciones, y mi intención es en un futuro crear material exclusivamente para ellos, sin dejar de lado por supuesto este canal y el nivel que lo caracteriza. Les pido de todo corazón vuestra opinión en los comentarios, si les parece la idea y si están de acuerdo con mi pensar. Mil gracias. De antemano les regalo este paisaje, estas flores, y les pido que si les gustó el video no se olviden de regalarle un me gusta, compartirlo, comentarlo y suscribirse al canal. A ustedes no les cuesta nada. Para mí vale oro. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano, en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, hoy libro. Más precisamente libros de la Biblia, me estoy refiriendo al libro de Samuel, desde el mismo lugar de los Hechos. Gracias por participar y miles de gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual. Amigos, antes de empezar, quiero hacerles un pedido. A los que se quedan hasta el final del video y lo ven todo, les voy a pedir que me den su opinión sobre lo que les voy a decir y me voy a sincerar al final del video. Escríbanmelo en los comentarios, hoy voy a estar más atento que nunca. Les cuento de que estoy en Shiloh, la primera capital del pueblo de Israel cuando retornamos a la tierra prometida. Aquí venían los peregrinos de Israel, de toda la tierra, 3 veces por año. Y más precisamente aquí detrás mío está la tumba de Elí a-Cohen. Para los que no saben, Elí a-Cohen fue un sumo sacerdote que vivió aquí. Y aquí donde estaba el santuario, él cierto día se encontró con una mujer llamada Haná, que vino a pedirle algo, y es lo que le voy a contar en el video. No quiero perder más tiempo con esta introducción, amigos. Solo agradecerles que están aquí. Les voy a mostrar este hermoso lugar y después voy a entrar a la ciudad antigua de Shiloh para relatarles sobre el primero y segundo libro de Samuel. Empecemos. Aquí vemos la tumba de cerca y vamos a conectar a este personaje con el juez y profeta Samuel. El libro Samuel es llamado así en honor al profeta y líder social Shmuel, que vivió hace más de 3000 años. Debido a su extensión, el libro fue dividido en 2 partes, Samuel 1 y Samuel 2. Aunque el libro lleva el nombre de Shmuel, la mayor parte de su contenido se centra en otros personajes que vivieron en su época, especialmente Shaul, el primer rey de Israel, y David, el segundo rey. Además de ellos, también aparecen otras figuras menos centrales, pero igualmente importantes en las narraciones, como Jonatán, Joab, Mijal, Batsheba y otros.
En resumen, el libro de Shmuel es una recopilación de múltiples relatos que tienen en común el hecho de que sus protagonistas vivieron en un mismo periodo histórico caracterizado por cambios dramáticos y turbulentos no lejos de Jerusalén. Presten atención a ese grupo, está conectado con el mensaje final. Aunque la persona mayor parece Rambo con su arma, es un maestro que trajo a sus alumnos a estudiar el libro Shmuel desde el lugar de los hechos. אנחנו אנשים פרטיים, כל אחד איש פרטי עם הילדים שלו, עם המשפחה שלו, עם האבות שלו. Por la ubicación de este lugar en la actualidad hay que venir armado. Estamos sobre la ruta de los patriarcas, la número 60 de hoy, famosa por su importancia histórica, pero también famosa por su peligrosidad de transitarla si eres judío. Ahora sí, amigos, sobre estas mismas piedras está escrita nuestra historia. Madre mía, bendita la madre que me parió y me hizo llegar hasta aquí para ustedes. Hacia el año 1070 a.C., la sociedad en la tierra de Israel experimentó cambios sociales fundamentales que son el eje central de todo el libro. Cabe destacar que los cambios sociales no ocurren de la noche a la mañana, sino que toman muchos años hasta que las formas de vida anteriores quedan en el olvido. Hasta la época de Shmuel, la sociedad descrita principalmente en el libro de los jueces era una sociedad tribal, de tribus. Una sociedad tribal es la que está compuesta por familias extensas unidas por lazos matrimoniales. Estas familias incluyen a los padres, hijos, nietos, tíos, tías y primos de primero, segundo o incluso tercer grado. Todo lo que escuchan es bíblico, pero también lo que ven. Este es un árbol de almendras que florece justo en esta época de invierno, como en la Biblia. Esos son los montes de Samaria, como en la Biblia, y en el valle está trazada, como les dije antes, la ruta 60, bíblica, la ruta de los patriarcas. ¡Qué belleza! En una sociedad tribal, todas las familias vivían en un mismo lugar y eran lideradas por los ancianos, quienes eran considerados sabios y además eran respetados. Sin embargo, estos ancianos solo gobernaban sobre los asuntos internos de su propio clan o tribu y no sobre el de los vecinos. El mayor punto débil de la estructura tribal era de que un solo clan no podía hacer frente a un enemigo más fuerte. Por esta razón, las tribus vecinas comenzaron gradualmente a unirse y a designar un líder único que solía ser el guerrero más valiente. Con el tiempo, ese líder, su hijo o su nieto, se convertían en los reyes de esas tribus. Este proceso de unificación tribal para defenderse de enemigos comunes llegó a la formación de reinos, un fenómeno que ocurrió en todo el mundo antiguo y que también tuvo lugar en Israel en los tiempos de Samuel. Hace más de 3000 años, las tribus de Israel enfrentaban enemigos poderosos y peligrosos que ninguna tribu por sí sola podía derrotar. Los ancianos, líderes de las tribus, se dieron cuenta que para sobrevivir debían unirse y nombrar un rey. En el mundo antiguo, un rey era, ante todo, un líder militar que encabezaba el ejército. Y así fue como, en cierto momento, los ancianos acudieron a la casa de Samuel, el líder religioso de su tiempo, a quien le exigieron que eligiera un rey de entre ellos. Un rey que organizara un ejército con los guerreros de todas las tribus y los protegiera a todos. Al principio Samuel se opuso a la petición de los ancianos. Sin embargo, finalmente cedió y eligió a Saúl como el primer rey de Israel, marcando así el cambio dramático que les decía antes. Hasta entonces, los ancianos eran los líderes de cada tribu, pero desde los días de Samuel, el rey pasó a estar por encima de ellos. A primera vista, el hecho de que los ancianos pidieron a Samuel que les diera un rey sugiere que la transición de una sociedad tribal a una monarquía fue sencilla, ¿verdad? Sin embargo, en la realidad este cambio fue muy difícil, turbulento, lleno de conflictos, como lo narra el mismo libro. Y ahora llegamos a la familia de Samuel, una familia que vivía en un pequeño pueblo llamado Ramataim Tzofim. Ramá en hebreo significa colina y Ramataim se refiere a dos colinas.
Elcaná, el padre de Samuel, tenía 2 esposas, una llamada Pniná y otra llamada Haná. Pniná le dio hijos e hijas a Elcaná, mientras que Haná era estéril. Su tristeza por no poder concebir, yo creo que es el tema central del primer libro de Samuel. Cuenta que cada año Elcaná y su familia viajaban, caminaban hasta aquí, a Shiloh, para llevar a cabo un rito religioso cuyo propósito exacto no se menciona en la Biblia. La razón por la que acudían a Shiloh hasta aquí era porque aquí se encontraba un pequeño santuario donde se guardaba el arca de la alianza con las tablas de la ley que Moisés, recibió en el monte Sinaí, como se menciona en Jueces. Y aquel hombre subía de su ciudad año tras año para postrarse y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Shiloh. El hombre mencionado es Elcaná y su ciudad de origen es Ramataim Tzofim. Aquí en Shiloh estaba el santuario, la casa de Dios, lo que más tarde sería Jerusalén. Y si ustedes ven muchas ruinas arqueológicas, es porque aquí residía todo el pueblo de Israel por lo menos 3 veces al año y por varios días. Cuando leemos en la Biblia que venía año tras año, indica una tradición establecida y recurrente en una fecha específica, como la celebración de Pesaj en primavera, o el toque del cuerno o el shofar a principios del otoño. El versículo menciona que Elcaná iba a postrarse y ofrecer sacrificios. La postración era un gesto de respeto y reverencia, tanto ante Dios como ante un rey. Ofrecer sacrificios proviene de la palabra hebrea zebach, que se refiere a un ritual en el que se sacrificaba un animal como una cabra, una oveja o, presten atención, un vaco. Y sí, amigos, según la Real Academia Española, hay vacas, vacos, que son el masculino, y toros. Cada uno de esos 3 también tienen nombre. Pará es la vaca, Par es el vaco y Shor es el toro. La cuestión que como parte del ritual se quemaba un pequeño trozo del animal como ofrenda simbólica a Dios. Cada año Elcaná y su familia venían hasta Shiloh para participar en un rito religioso, llevando consigo un animal para el sacrificio. Una pequeña porción se usaba para el rito y el resto de la carne se dividía en porciones. Porciones que luego se asaban al fuego y se daban a los miembros de la familia para que las comieran. Según lo relatado, la relación entre Pniná y Haná era realmente mala. Ambas mujeres sentían celos unas de otras y se odiaban mutuamente. Haná, que era estéril, envidiaba a Pniná porque había dado a Elcaná hijos e hijas, mientras que Pniná envidiaba a Haná porque Elcaná la amaba más a ella. Cada año, y también en el año de este relato, cuando Elcaná repartía la carne entre su familia, el conflicto entre las 2 mujeres volvía a encenderse. La razón de esto era de que Elcaná le daba a cada miembro de su familia una porción de carne, pero a Haná le daba una porción doble. Así está escrito. Elcaná sacrificó y dio a Pniná, su esposa, y a todos sus hijos e hijas porciones, pero a Haná le dio una porción doble porque la amaba. Porción doble se refiere a una porción mayor. La costumbre de Elcaná enfurecía a Pniná y la razón de ello debe explicarse. En la antigüedad no existían supermercados donde se pudiera comprar carne, ni refrigeradores para conservarla por mucho tiempo. Para evitar que la carne se echara a perder, era necesario consumirla el mismo día. Por lo general, cada familia tenía algunas cabras o varias ovejas que les proporcionaban leche y quesos que consumían a diario. Pero el consumo de carne, que implicaba sacrificar un animal, era algo raro. Como la carne era considerada un alimento valioso y costoso, solo se comía en ocasiones festivas y en ceremonias religiosas como la que se describe en nuestra historia. Cuando entendemos que la familia de Elcaná probablemente solo comía carne 1 o 2 o 3 veces al año tal vez, resulta fácil comprender por qué la costumbre de Elcaná de dar a Haná una porción doble provocaba el enojo de Pniná, una mujer que se sentía desfavorecida. Como venganza, Pniná solía burlarse y humillar a Haná por ser estéril. Esto ocurría cada año y también sucedió en este. La Biblia describe la relación entre las 2 mujeres con esta frase. Su rival la atormentaba y la irritaba para angustiarla porque Dios había cerrado su matriz. En esta frase hay 3 palabras que expresan el enojo de Haná. Atormentaba, irritaba y angustiarla.
De hecho, el relato define a Hana y Pnina como rivales o enemigas que constantemente se irritaban mutuamente. Luego aparece otra frase compleja, porque Dios había cerrado su matriz, nos dice. Todos los pueblos antiguos creían que sus dioses controlaban la fertilidad en el mundo. Los egipcios creían que sus dioses controlaban la fertilidad no solo de los seres humanos, sino también de los animales domésticos. Los griegos, los chinos, los hindúes creían que sus propios dioses gobernaban la fertilidad del mundo. Y esta creencia antigua también aparece en la Biblia. Hana creía que la razón de su infertilidad era de que Dios había cerrado su matriz. No sabía por qué Dios la castigaba, pero este hecho le causaba un gran dolor y, en efecto, su angustia es el eje central de todo el primer libro. Su convicción de que Dios le impedía ser madre explica lo que hizo para tratar de persuadirlo de que la liberara de su castigo. Un año, según el relato bíblico, Hana, desesperada, decidió tomar una medida audaz para convencer a Dios de que le permitiera ser mamá. Luego de la habitual discusión con Pniná, la otra esposa de Elcaná, entró al pequeño santuario para rezar a Dios y pedirle que le concediera un embarazo. Así describe la Biblia su oración. Y ella, con su amargura en su alma, oró al Señor y lloró abundantemente. El alma es el lugar de las emociones. Una persona con el alma amargada es alguien deprimida y triste, por lo que Hana lloraba tanto. Ahora viene el acto audaz que realizó. E hizo un voto y dijo: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no olvidas a tu sierva y le das a tu sierva un hijo varón, lo dedicaré al Señor todas las noches de su vida y navaja no pasará sobre su cabeza. Esta compleja frase es el corazón de toda la historia. Un voto a Dios, les cuento, es un juramento, pero no un juramento común, sino el más fuerte de la Biblia. Un juramento con un pago. Quien hace el voto se compromete de antemano a darle a Dios un pago muy valioso, lo más valioso posible, si Él cumple su petición. Eso es exactamente lo que hizo Hana. ¡Wow! Miren esa cueva. No sé bien lo que es, pero de solo saber que es de tiempos bíblicos ya me da piel chinita. Eso sí, hoy no entraré a ninguna. El voto de Hana tiene dos partes. Si Dios le da un hijo, la señal distintiva del niño será que jamás se cortará el cabello ni la barba. Pero aquí viene el verdadero precio del voto. Lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. Es decir, el niño no le pertenecerá a ella, sino a Dios. En la práctica, el niño crecería en el santuario de Shiloh, aquí mismo, donde ocurre toda la historia, y no con sus padres en Ramataim. Mientras Hana oraba y lloraba, un anciano sacerdote llamado Elí, quien estaba a cargo del santuario, la observaba. Notó que había algo muy extraño en la conducta de Hana y la observó atentamente. ¡Wow! Otra cueva. ¡Qué tentación! ¿Saben qué? Mejor sigamos. Cito: mientras Hana prolongaba su oración ante el Señor, Elí observaba sus labios y Hana hablaba desde su corazón. Solo sus labios se movían, pero su voz no se oía, por lo que Elí la consideró ebria. Elí interpretó esta conducta como una falta de respeto, pensando que era una mujer borracha, lo cual lo enfureció. Entonces le reprendió diciendo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Aparta el vino de ti. En respuesta, Hana le aclaró que no estaba ebria, sino que era una mujer desdichada. He derramado mi alma ante el Señor. Al darse cuenta de su error, Elí la bendijo en nombre de Dios y le dijo: ve en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Y por cierto, de inmediato, el estado de ánimo de Hana, quien hasta entonces había sido descrita como una mujer desdicha, mejoró. Un año después nació Shmuel. Cito: y sucedió que al cabo de cierto tiempo Hana concibió y dio luz a un hijo y lo llamó Shmuel porque se lo pedía al Señor. Amigos, el nombre Shmuel contiene la raíz de la palabra Sha'al, que significa pedir. Esta palabra en hebreo significa tanto pedir algo como tomar prestado y luego devolver.
Por ejemplo, lo que se hace en una biblioteca. Se toman libros prestados y después se devuelven. En el nombre de Shmuel se encuentra tanto la petición de Hana de tener un hijo como su voto, mediante el cual reconoce que recibió a Samuel en préstamo y que deberá devolvérselo a Dios. Eso que vemos frente es el lugar identificado con el santuario. Enseguida iremos allí. Dijimos que el Caná y su familia solían venir aquí al templo de Shiloh para realizar un ritual religioso, ¿verdad? Sin embargo, el año en que nació Shmuel, Hana decidió quedarse en su casa. Cito, pero Hana no subió, pues dijo a su esposo, hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré para que se presente ante el Señor y se quede allí para siempre. El Caná estuvo de acuerdo con la petición de Hana y cuando Shmuel dejó de amamantar, ella cumplió su promesa. Así es como está escrito en la Biblia. Cuando lo destetó, lo llevó consigo con 3 becerros, una efá de harina y un odre de vino, y lo llevó a la casa del Señor en Shiloh. El niño era todavía pequeño. Si cada año la familia solía llevar un solo animal para el sacrificio, en esta ocasión trajeron 3 becerros y un efá de harina. Una efá, les cuento, equivale a 24 litros de material seco, es decir, un gran saco de harina. Un odre de vino era un recipiente en el que se almacenaba el vino, podía ser chiquito, pequeño o grande. Y les recuerdo, amigos, toda esa escena sucedió aquí mismo. Después de que terminó la ceremonia, el Caná y Hana llevaron al pequeño Shmuel ante el sacerdote Elí, aquel que vimos su tumba al principio. Hana se dirigió a él y le recordó que ella era la mujer a quien él había creído ebria. Y le dijo, por este niño oré, y el Señor me concedió lo que le pedí, por lo cual también yo lo cedo al Señor. Todos los días que viva estará cedido a Dios. Finalmente, Hana y el Caná se inclinaron, se postraron ante Dios y regresaron a su hogar.